Hola queridos hermanos de CBB, El Camino, la Verdad y la Vida. ¿Sientes que a veces te faltan las fuerzas para seguir adelante? ¿O que por más que rezas no encuentras claridad en tus decisiones? Muchos cristianos viven su fe como si estuvieran solos, olvidando que llevan dentro un tesoro de poder ilimitado. Hoy, en CBB, vamos a dejar de lado las teorías y vamos a presentarte a la persona que puede cambiarlo todo. ¿Sabes quién es? Es el Espíritu Santo. Quédate con nosotros, porque al iniciar te voy a revelar cuáles son los 7 dones que ya tienes en tu alma y que quizás no has aprendido a usarlos. Bienvenidos y querida familia, vamos a encontrarnos una vez más en este espacio dedicado al aprendizaje. Hoy tenemos este programa de esos que marcan un antes y un después. Vamos a hablar del gran desconocido, pero a la vez es nuestro amigo más íntimo, el Espíritu Santo. No vamos a hablar solo de una fuerza o de un símbolo, sino de una persona divina que quiere hablarte el día de hoy. Para abrir este programa, antes de pasar con nuestras invitadas especiales, vamos a hablar brevemente sobre estos 7 dones del Espíritu Santo. Ustedes saben, son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el santo temor de Dios. Si sientes que tu fe está apagada, prepárate, porque hoy vamos a pedirle al cielo que envíe su fuego y encienda tu corazón. En el programa de hoy nos acompañan dos personas muy especiales. Muy especiales, ellas son la hermana Anita Gonzaga y la hermana Alejandra Marina. Ellas pertenecen a la Congregación de Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales en Ecuador y forman parte de una orden internacional fundada en Francia en 1868 por el beato Luis Brisson y Santa Leonía Viat. Esta congregación llegó al Ecuador el 31 de diciembre de 1964 y se enfocan en la educación, la labor pastoral y ayuda comunitaria bajo un enfoque de espiritualidad salesiana basada en la dulzura y el amor, popularizada por la famosa frase que es hacer todo por amor y nada por la fuerza. Esta congregación tiene presencia en la capital del Ecuador, Quito, y también en otras ciudades del país. Soranita Gonzaga ha ocupado varias posiciones administrativas, educativas dentro de la congregación, siendo en su momento rectora de la Unidad Educativa Bilingüe San Francisco de Sales de Quito, y ahora se encuentra prestando sus servicios en el Colegio Estela Maris de Manta, en el Ecuador. La hermana Alejandra Marina también pertenece a la misma congregación y es una experta catequista que ha formado a varias personas durante varios años. Bienvenidas, queridas hermanas. Estamos en sus manos para conocer a la persona del Espíritu Santo. Bienvenidas. Bueno, muy buenas noches, querida audiencia, a quienes tenemos el gusto de dirigirnos hoy. Y pues, bueno, el eslogan, nuestros estudiantes dicen hoy día, todo por la fuerza y nada por amor. Porque pues las cosas cambian, las personas cambian y entonces, pues hoy día los jóvenes muy difícilmente quieren hacer las cosas por amor, ¿no? Sino haciendo siempre con ellos un trueque allí, ¿no? Entonces, ya sean puntos o... Entonces, pero sí, somos, como ya bien dijo, Oblatas de San Francisco de Sales y tenemos aquí en el Ecuador 7 colegios. Entonces, pues, bueno, se hace lo que se puede. Bien, el Espíritu Santo de Dios, el gran desconocido, aquel que, aquel que no nombramos, porque la mayoría de las personas nos dirigimos a la persona de Cristo, a Dios Padre, pero al Espíritu Santo siempre lo dejamos como a un lado. Y nos olvidamos que cuando Cristo asciende a los cielos, dice, yo me voy, pero les dejo al Paráclito, al Consolador, y que muchas obras que se ven hoy en nuestras vidas, o yo diría todo lo que tiene que ver de bueno, es inspiración del Espíritu Santo. Y ya vemos que el Espíritu Santo se nombra desde el Génesis.
Dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es más, cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería ya a Jesucristo, su Hijo, y se refería también al Espíritu Santo, demostrando de allí que Dios es trino, ¿no? Una familia de amor, que no era un Dios solitario que creaba. De allí que nosotros decimos también, la iglesia lo asegura, que es tres personas en un solo Dios, pero cada quien tiene sus respectivos oficios. Dios Padre es el creador, Dios Hijo es el redentor, el salvador, y Dios Espíritu Santo, pues es el santificador. Entonces, Entonces, como decía, nos hemos olvidado realmente de esta persona, de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Y a veces vemos como que o no tenemos nosotros esa, seguramente en otras partes sí lo hay, esa devoción. Quizá nosotros, o al menos acá en el Ecuador, donde nosotros nos movemos en este medio, quizá no hay esa devoción al Espíritu Santo. Sí, se lo conoce, se habla de él, se dice cosas bonitas, pero hasta ahí quedamos. Entonces, no se le tiene esa devoción que se debería tener. Eh, y es muy cierto aquello de que el Espíritu Santo no vendrá a ti si no lo invocas. Entonces, a veces queremos como que Dios adivine lo que deseamos. Y dice que no vemos milagros en nuestras vidas porque nosotros no sabemos pedir. Porque ya él lo decía, ¿no? Pedid y se os dará. Busquen y encontrará. Toquen a la puerta y se les abrirá. Y a nosotros nos cuesta eso, ¿no? El Espíritu Santo. Bueno, entonces, usted bien ya lo decía, los 7 dones del Espíritu Santo. Pero yo me quiero hoy día enfrascar más bien en los frutos del Espíritu Santo que con mucha más razón son olvidados. Es muy común para la gente saber que existen los 7 dones y muchas veces como los sabemos, ¿no? Al don de sabiduría, de entendimiento, y incluso hasta podemos saber qué significa, ¿no? Pero estos dones del Espíritu Santo tienen frutos y esos frutos hacen que demuestren a quien tiene el Espíritu Santo de verdad. Si tiene estos frutos, pues sabemos que esa persona tiene el Espíritu Santo en sí. A mí me gusta mucho hablar con la Biblia. Es por eso que a quienes puedan en este momento, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, ¿no? Donde se habla de la verdadera libertad. Y dice, es fácil ver Gálatas 5, 19, 25. Es fácil ver lo que viene de la carne, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, celos y violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los frutos de la carne que no son compatibles con los frutos del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, que no haya entre nosotros provocaciones ni rivalidades. Palabra de Dios,
Te alabamos, Te Señor. elevamos, Señor. Justamente en estos días escuchaba a un predicador católico y él contaba una bonita experiencia, ¿no? De un grupo, creo que esto era en Estados Unidos, de un grupo que celebraba 15 años de estar alabando siempre en avivamientos y todo esto por el Espíritu Santo. Pero como este predicador es bastante famoso, bastante conocido, entonces pues habían invitado a mucha gente. Y cuando él estaba ingresando, estaba una persona en la recepción y decía a los lados donación. Y la donación era de $6. Y esta persona que recién llegaba decía, vea, no tengo 6, solo tengo $2. ¿Será que puedo pasar? Y la persona que estaba allí le dice, no, no puede. Él dice, a mí eso me partió el alma, porque justamente íbamos a celebrar 15 años de caminar con el Espíritu. Es algo ilógico, ¿no? Dice él, no me aguanté y al final les dije, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Porque qué bonito es hablar del Espíritu Santo. Dice, era un silencio total, un silencio que gritaba, como que tráganos tierra, sobre todo aquella era una mujer, la mujer que no dejó entrar a este hombre. Ah, porque él dice, cuando yo vi esto, saqué $50 de mi bolsillo y dije, mire, que pase el joven y si alguien más viene y no tiene dinero, ocupe este dinero que yo le voy a dar para que puedan entrar. Entonces, claro, eso se pasaron la voz y qué vergüenza y por qué no le abras. Ya nos podemos imaginar lo que pudo haber pasado por interno. Pero él decía esto, ¿no? Por eso cuando él les dice esto, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Dice, era un silencio tal, un silencio que gritaba, porque él dice, 15 años celebraban, ¿no? Pero allí Dios les estaba dando el momento para que practicaran aquello, porque como hemos visto, la caridad es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, con eso demostraban que a quién alabarían, que no había ese esa conexión de verdad con el Espíritu, que el Espíritu no les había tocado. Y no es fácil, no es fácil, esto es difícil. Pero para decirme, yo también escuchándole a él, eh, yo me reía, ¿no? Y decía, porque esto no puede pasar. Entonces, esto, porque esta audiencia que usted tiene es católica, ¿cierto? Sí, es Aquí, bueno, católica. Es es católica, sin católica. embargo, pueden venir cualquier persona que esté con sed y con hambre de aprender de Amén. Cristo y la Puede religión estar alguien católica. por ahí coladito a escondidas que no es católico. Ajá, así es. Pero yo quiero decir a los católicos, porque muchas veces somos católicos solamente de palabra y nos cuesta vivir realmente nuestro catolicismo, todo lo que enseña nuestra iglesia verdadera y además lo fascinante que es conocer nuestra historia y caminar con Cristo dentro de esta iglesia católica que trata de ser fiel a los principios del cristianismo tal como nos lo enseñaron los apóstoles. Entonces, es fácil ver lo que viene de la carne. Cuando yo digo a la audiencia, es porque quiero que piensen conmigo, ¿no? Libertad sexual. ¿A qué podemos llamar libertad sexual? Estoy casado, convivo con mi novia, con mi novio, lo que hoy llamamos marinovios. ¿Para qué casarnos? Más bien, fulano se casó y se divorció rápido. Claro, el demonio está feliz porque usted está pecando, ¿no? Usted cásese y se va a dar cuenta que la vecina era hermosísima, lo que no pudo ver nunca antes, porque van a llover las tentaciones mucho más. Eh, Libertad sexual, pues hago lo que quiero con mi cuerpo y bueno, impurezas y desvergüenzas. Impurezas. Dice que nada impuro entrará al reino de los cielos.
Hoy también se escucha, lamentablemente, a mis queridos hermanos sacerdotes, de que, ay, no hable tan duro del pecado, porque la gente se trauma, porque se van de la iglesia. Y yo pregunto, Cristo nunca tuvo consideración para decir la verdad. Es más, San Juan Bautista, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y Jesús dice a Herodes, dile a ese zorro. Entonces, nos da miedo decir hoy la verdad, decirle a la gente la verdad. Y lo triste es que no nos damos cuenta que nos volvemos cómplices de la condenación de nuestros hermanos. Eso es lo triste. Cuando yo trato de predicar a un Dios bonachón, a un papi, o estas faltas de respeto que para mí son, yo con Chuchito me entiendo, eh, pues yo creo que eso no lo predica, no lo acepta el Señor, porque eso no fue lo que Él nos enseñó. Impurezas, lamentablemente hoy día el Internet se ha vuelto una fuente de impurezas para quienes no saben utilizar. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y hasta personas adultas han caído gravemente en esto. Listo. Entonces, como decíamos, estábamos hablando de las impurezas, ¿no? Y de lo mal que para quien no sabe utilizar las redes sociales, el Internet, pues lo utiliza mal. Desvergüenzas, que es pues prácticamente va de la mano, ya no tenemos vergüenza de nada, lamentablemente. Culto a los ídolos. ¿Quiénes son los ídolos hoy día? ¿Qué ídolos tenemos? Porque no, esto de que nos acusan a nosotros de ser idólatras por tener imágenes, no se está refiriendo a eso. Porque imágenes sí, ídolos no. ¿Qué ídolos tengo yo? Puede ser el ídolo al dinero, ídolo. Yo creo que el celular se ha convertido en un ídolo. Uno le dice a los estudiantes, deme el celular un ratito, ay, no, sorry, es mi vida, por favor, no, no me lo quite. Quíteme lo que sea, pero no el celular. Se vuelve un ídolo, porque ¿qué es un ídolo? Lo que le da el primer puesto en su corazón antes que a Dios, ¿no? Eh, y magia. Bueno, todos sabemos lo que es la magia y, y en nuestro medio, pues, es muy común. Oh Dios, lamentablemente decimos por un lado amar, pero por el otro lado somos personas eh, llevadas a odiar por lo que me han hecho. Somos históricos. Pasaron 10 años y seguimos, pero es que crees que me olvido, sobre todo esto en las parejas, ¿no? ¿Tú crees que yo no me olvido lo que tú me hiciste? ¿Te acuerdas aquella vez? Dice, pero ya pasó, te he pedido perdón, ya cambié. Ah, tú piensas que yo me olvido, eso no Claro, se es va a que no, el olvidar. perdón no fue de Y esto es corazón. de nunca acabar. Así es, así es. Y entonces odio por todo, ¿no? Odio porque no me queda la ropa, odio porque me miraron mal, odio porque no me fue bien, odio porque no pude coger a tiempo, todo es odio. Celos. Una persona celosa es una persona que no se estima a sí misma. Porque cuando yo me valoro, no tengo que estar pendiente. Y esto, bueno, hay celos desde muchos ámbitos, pero este celo que yo estoy hablando ahorita, por si hay, seguramente hay parejas aquí, una persona celosa es una persona que no se valora y que piensa que quien pase delante de mi pareja, pues es mejor que yo. Porque quien está seguro de sí mismo, no tengo por qué andar celando, ¿no? Hay celos incluso dentro de la iglesia, en los grupos, hay celos en los coros. Bueno, hay celos por todos lados. Violencias, todo va de la mano. La violencia de nuestro país. Estamos viviendo nosotros acá. Muerte todos los días. Furores, la furia, la ira, ¿no? Somos también irascibles por cualquier cosa. Ambiciones.
Pero por supuesto que esto nos tiene hoy día atados, la ambición. Por ambición se mata, por ambición se roba. Es una ambición que tiene el ser humano de hoy. Divisiones. Nosotros hacemos muchas divisiones, incluso empezando desde la misma familia. Nos dividimos por muchas cuestiones, ya sean políticas, religiosas, desde muchos ámbitos también. Hay muchas divisiones. Y, y quienes decimos amar a Cristo, quienes decimos pertenecer a su iglesia, vivimos también una división terrible, ¿no? Las sectas religiosas, bueno, sectarismo es también, va por allí, las sectas, mi grupito y yo, el resto va aparte. Desavenencias, pues no estamos de acuerdo. Envidias, claro que si hay envidias. Borracheras, no hay fiestas si no hay borracheras. Y qué triste que sean los propios padres los que muchas veces fomentan tomar licor a sus hijos. Y lo digo porque acá en nuestro medio lo vemos bastante. Entonces, a mí me pueden llamar anticuada, la Sor Alejandra que es molestosa, es retrógrada, pero qué feo que sus padres, no Sor, es que fue la misa de mis 15 y usted viera, a mi mamá y mi papá ya ni conocían al... O sea, perdón, ¿dónde estamos? Pero fueron a la iglesia a pedir la bendición del Señor por los 15 años. O sea, esto es lo absurdo. Se hace una fiesta de bautismo, se lleva a bautizar al niño y luego terminan borrachos. Y si es que no, pelean, ¿no? Se hace un matrimonio que se fue a pedir bendición a la iglesia y luego terminan en borracheras. Es decir, se hacen los sacramentos, que es una bendición, y yo digo, muchas veces termina en una maldición. No porque el sacramento lo sea, sino porque nosotros lo convertimos. Esto es lo triste. Orgías, no quiero entrar en ese tema, pero lamentablemente, y cosas semejantes. Y dice San Pablo, y les vuelvo a declarar, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de la mano con todo este tipo de pecados y nos consideramos gente buena. Esto es lo más triste. Yo digo, salimos de la casa y decimos, ay, Diosito, perdóname, Señor, ay, ayúdame, Diosito es bueno. Vuelvo a lo que empecé diciendo al principio, ¿no? Porque mucha gente está diciendo, y muchos predicadores están diciendo hoy, que hagas lo que hagas, Dios te perdona, o sea, no te hagas un lío. Encima más te van a una iglesia protestante, no católica, y entonces allá va a decir el pastor que ya Cristo pagó por ti, por justo te estás amargando la vida. Entonces, si es así, lamentablemente tenemos que decir que la Biblia se contradice. ¿Cómo es esto aquello de que al final, en el día del juicio, Jesús dirá, venid benditos de mi Padre, a los buenos, y a los otros, id malditos al fuego eterno? Pero no es que ya estaba pagada la culpa. Entonces, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Nos vamos a meter allá. Y luego dice, en cambio, los frutos del Espíritu, caridad, alegría, paz, paciencia, Hermana Alejandra, comprensión, perdón que la bondad, interrumpa. fidelidad. Me gustaría que Dígame, usted nos explique un poquito más acerca de la caridad. ¿Qué debemos de entender por caridad? la caridad. A ver, dice que el amor no es engreído. La caridad, ser caritativos, es darme a mí mismo sin esperar nada a cambio. Tenemos un ejemplo muy, muy concreto, las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta. Hacer caridad es ver el dolor del otro y hacerme con ellos. Eh, no es algo que yo hago por, por llamar la atención.
para que me Ay, voy a dar una reconozcan. limosnita. Exactamente, eso ya no es caridad. La caridad incluso, mm, nadie debe saberla. Aquí entra lo que dice, ¿no? Lo que hace tu mano Derecha que no sepa la izquierda. derecha, Siempre he dicho yo en mi que no casa, sepa lo que hace la izquierda. decía que yo La caridad recuerdo es que en mi eso, colegio me decían que eso, queda que tu entre Dios mano y uno. derecha no sepa lo que hace la izquierda. Sí, Sí, así es. entonces imagínense. Y darlo con amor. Eso es importante también. Claro, es porque si no se hace con amor ya no es Ya caridad. no es caridad, es orgullo, es vanidad, cualquier otra cosa menos amor. ¿Mm? Muchas Entonces, bueno, gracias. esos son, eh, como ve, me he querido más eh, centrar en los frutos del Espíritu Santo, porque precisamente quien diga que de verdad vive en el Espíritu de Dios debe dar frutos. Se conoce una persona, porque hay gente que conocemos que dice, ay, yo tengo el don de consejo. Aconsejan aquí, aconsejan allá y más allá, Y ellos, pero andan peleando con Raimundo y todo el mundo, ¿no? O como por ejemplo, esto también lo escuché y me daba risa y es verídico, no es que no, esto es en México, ¿no? Una señora que pues mucha gente quería hablar con un cierto sacerdote y esta señora molesta porque no la dejaban entrar y manda a decir, soy la señora fulana de tal, dígale al padre que me atiende. El padre le manda a decir, vea señora, póngase a la cola que cuando le llegue el momento yo le atiendo, todos para mí son iguales. Entonces la señora se sale de la cola, se mete y dice, usted no sabe una cosa que practicar ella allí, la humildad. sí es. Sí, eso es, ¿no? Entonces, demostremos de verdad que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Cuando tú digas, ¿cómo sé que el Espíritu está actuando? Entonces, váyase a Gálatas, capítulo 5 versículo 19 al 25, la carne, o si es de verdad usted se está dejando llevar por el Espíritu. Ahora, no es que de verdad esto se hace de la noche a la mañana. Nosotras somos religiosas y, y yo doy catequesis a los padres de familia todos los jueves. Y yo les digo, la mejor manera de que ustedes conozcan a Sor Alejandra Marina es que vayan a la comunidad a preguntar, ¿quién es Sor Alejandra Marina? Y se van a dar cuenta, porque ustedes a lo mejor me escuchan hablar bonito y me ponen en un pedestal, pero mis hermanas a lo mejor no dicen lo mismo de mí. Son los otros, los de afuera, los que van a decir quién soy yo y no yo echarme las flores. ¿Mm? Correcto, tiene toda la Ese es el razón. don uno de los dones del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Qué interesante todo lo que usted nos ha comentado el día de hoy, hermana Alejandra, y qué difícil tal vez no evidenciar, porque no se trata de que evidenciemos a las demás personas, sino que logremos cultivar estos frutos, ¿no? Estos frutos y que nos acerquemos más a Dios, pero verdaderamente porque queremos. En algún programa anterior nosotros habíamos analizado justamente las virtudes teologales. Y todos estos aspectos, ¿no? Y los pecados capitales, etcétera. Y topamos algo de lo que usted ahora también nos está hablando. Y qué difícil, porque en este mundo en el que nos encontramos, la mayoría de personas viven, como decimos, del qué dirán. Es decir, les importa más lo que el de al lado, el de al frente piense de mí, que más bien yo en querer agradar a Dios. Y eso es bastante difícil, cultivar todas estas virtudes y obtener esos frutos. Y como usted decía, sí es cierto, no muchas personas tienen esta comunión y esta cercanía con el Espíritu Santo.
Y, y en realidad es algo tan bonito porque cuando uno se acerca a él, creo que uno tiene también paz en su espíritu, ¿no? Y tal vez el camino se hace como un poco más fácil porque se deja en las manos de Dios, se deja guiar por él. Sin embargo, sí me gustaría, hermana Alejandra, también que ya que hemos topado los frutos, hemos visto también lo que Gálatas nos dice cuando estamos hablando de todo esto que se evidencia como acciones de la carne, del hombre, pues, ¿no? Que sabemos que eso no está bien y que tal vez no todos se dan cuenta. Sí me gustaría que usted nos explique un poquito más acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es? Porque también hemos escuchado que muchas personas puede ser que sea, pero sí dicen, bueno, yo tengo el don de la sabiduría, yo conozco todo. Entonces, sí quisiera que nos ubique un poco eh, dentro del aspecto católico, qué significa cada uno de estos para no caer, como usted dice, ser sabio va también de la mano de la humildad. No es yo soy sabio y conozco todo, no necesito que nadie más me diga, ¿no? Entonces, por favor, si nos aclara también sobre esto, hermano, le agradecería. Bueno, vamos a verlo así un poquito a grosso modo. Los dones del Espíritu Santo incluso se encuentran en el libro del profeta Isaías, ¿no? Sobre él vendrá el espíritu de sabiduría, espíritu de fortaleza. Muchas veces se preguntan, ¿de dónde salen esos espíritus? La Biblia no dice. Bueno, el don de la sabiduría, por ejemplo, ¿no? La gente confunde. Voy a decir algo, voy a poner un ejemplo que es muy común acá en nuestro medio, ¿no? No sé si en los Estados Unidos, supongo que no. En todo lado. Eh, Por ejemplo, llamamos, en todos lados, llamamos sabiduría a lo que no es sabiduría. Por ejemplo, el padre manda a su hijo con, qué sé yo, con un billete de $10 a comprar algo que va a gastar unos $7. Pero la persona que le atendió allá en la tienda se equivocó y le da el vuelto de $20. Entonces llega el niño y le dice, mira, y entonces hay muchos padres que dicen, este es mi hijo, que mi hijo es sabido como el padre. O sea, ¿usted se imagina lo que ese padre está enseñando a ese hijo? Y la sabiduría de Dios no es eso. Al contrario, la sabiduría debe de decir a ese padre, un padre sabio, decir, hijo, vaya y devuelva. Eso se llama robo. Y esa persona se confundió. Y usted le va a decir que le disculpe, vaya. Allí está demostrando, ¿no? Porque la sabiduría es para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. Ya vemos aquí también como Salomón, el, el, el rey más sabio que ha tenido Israel, y él le dice al Señor, ¿no? Pídeme lo que quieras. Y él le dice, él le pide la sabiduría y se hace famoso Salomón, ¿no? Uno de los hechos de estos niños, ¿no? Para ver cuál era el niño de la verdadera madre, partan el niño por la mitad y ahí se van a dar cuenta quién es su madre, ¿no? Para actuar en sabiduría, para actuar con lo que Dios quiere. La sabiduría existe desde antes de que existiera el mundo, dice. Y la sabiduría es el reflejo eterno de Dios. Por eso el sabio, y alguien que está aquí puede decir, bueno, mentira, porque hay sabios orientales que no son creyentes. Sí, pero no nos olvidemos que somos hermanos y que quien da sabiduría es Dios. Otro ser no puede dar la sabiduría. ¿Cómo que el diablo de sabiduría? No, el diablo no le da sabiduría. Ah, no, es que yo soy sabio porque así soy yo. No, no. Es porque la sabiduría viene de una persona que, que medita, que analiza, que razona. Los sabios no eran ningunos charlatanes. Los sabios eran personas calladas. Entonces, la sabiduría más bien es para entender esto, lo que favorece o perjudica, lo que me ayuda como a hacer un discernimiento, digámoslo así.
Gracias. Y sobre esto, ¿qué Luego viene el debemos don de entender por el consejo, en el entendimiento o orden el consejo? Ajá. ¿ya? El don de consejo nos ayuda a, mire, es que todo va de la mano, lo que yo estaba diciendo, ¿no? El don de consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. Porque hay gente que cree que el don de consejo es ven para aconsejarte. No, el don de consejo es y consejo con S. Mucha gente escribe consejo con C, y no es consejo con S, ¿no? Es ese don del discernimiento para elegir entre el bien y el mal y actuar de acuerdo a lo que es rectamente ante los ojos de Dios. Consejo. El don del entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Entiendo. Qué difícil es cuando es que no entiendo. Es que yo leo la Biblia, pero es que no la entiendo. Y en otra parte podemos escuchar también aquello de cómo van a entender si nadie les explica. Sí, pero hay gente que se les está explicando y no les conviene entender. Yo digo a mis padres de familia, me decían, es que la verdad, Sora, es que uno no lee la Biblia porque es que es difícil a veces de entenderla. Sí, pero ¿cómo la va a entender si no la lee? ¿Ha pedido usted la iluminación al Espíritu Santo? Mucha gente a veces me escucha y dice, ay, Sora, es que usted sí que sabe de Biblia. No, yo aquí de verdad digo ¿quién era el que decía? Solo sé que nada sé. Porque mientras uno más lee, se da cuenta de la ignorancia que uno tiene, que uno posee. Entonces, es eso, ¿no? El entendimiento. La ciencia, don de ciencia, es el don de Dios. No es la ciencia que nos da el mundo, sino el don de Dios. Muchas veces se cree que la ciencia y la religión son enemigas, pero en realidad la ciencia va de la mano con las cosas divinas. Entonces, el don de ciencia de Dios no es lo que podríamos llamar científico, no es a esa ciencia que se refiere, porque si bien nos damos cuenta, la mayoría de científicos son ateos. Aquí para entender esto, ¿no? Como Dios no entra en un tubo de ensayos, entonces Dios no existe. No. Entonces, no es esa ciencia a la que se refiere, sino la ciencia de ese conocimiento de lo que Dios nos da. Lo que quizá otros no entienden, yo lo puedo entender, conocer en base a ese don que solamente Dios me puede dar. El don de fortaleza nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. A mí no me gusta escuchar cuando en un funeral la gente dice, ay, hay que tener resignación. No, ¿qué resignación? O sea, resignación a que la persona que yo quiero se murió y ya pues me tengo que resignar. No, yo soy, miren, la Virgen María no hizo teatro y es la mujer que más ha sufrido al ver morir a su hijo de la manera tan horrible y que no tanto quizá yo creo que a la Virgen le dolía los azotes, sino el desamor de la humanidad, de ver cómo la humanidad es tan ciega que lo lleva a la muerte a su hijo. O sea, hijo, estás haciendo esto y para qué. No podría pensar, ¿no? Y no era, María no se ponía a gritar, y mi hijo, pobrecito. No, yo creo que María nos enseña ese don de la fortaleza. Y no resignación, sino esa fuerza que debo tener en este momento tan crítico de mi vida por lo que estoy pasando, pero que hay una esperanza más allá. Y esa esperanza me hace fuerte. Entonces, hay personas que de verdad no tienen este don, pero hay que pedirlo. El don de piedad que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios
actuando como Jesús. Nosotros decimos muy fácilmente, piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Pero a nosotros no nos gusta tener piedad de los demás. Yo quiero la piedad de Dios y me olvido que para yo recibir la piedad de Dios, tengo que tener piedad con mis hermanos, ¿no? Y muchas veces de aquí también nace que cuando hablamos de piadosa, ay, pues se conoce como una persona piadosita, que hasta se la puede ver como un poquito lelo, tontita, ¿no? Ay, es muy piadosita, inocente. Y no es así. Ese no es el don de la piedad que el Señor nos da, sino es ese, como ese centrarme a la voluntad de Dios, no hacer mi propia voluntad, sino esa voluntad, Señor, que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Y que el mismo Jesucristo nos enseña a decir en el Padre Nuestro. Pero yo creo que nosotros hoy día deberíamos cambiar el Padre Nuestro, porque yo creo que ya está mal. A estas alturas tendríamos que decir, Señor, hágase mi voluntad aquí en la tierra y en el cielo, porque por poco ya Sí, mandamos a Dios, tienes razón. lamentablemente. Cuando Sí, Jesús, sí, porque cuando Jesús nos enseña que hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, es tu voluntad. Jesús también lo va a decir. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, que yo no lo beba. No, es tu voluntad y es tan difícil decir eso. Y por último tenemos el don del temor de Dios. Y este don, mucha gente lo tiene tergiversado. Piensan que es un Dios policía al que hay que tenerle miedo. Y yo siempre, a mi mente viene aquello, esta oración tan bonita que desde antiguamente la decían los cristianos, cuando dice, se me fue ahora. Bueno, pero es una oración que dice como que tengo miedo a ofenderte, ¿no? Tengo miedo de haber pecado y por eso, de haber ofendido a un Dios tan bueno. ¿Cómo es oración? Ya se me fue. Pero de haber ofendido a un Dios tan bueno. Esa es la cosa. Nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad. No es que tengo que tener temor. Mucha gente dice, yo voy a la iglesia porque me da miedo, porque yo no sé cuándo me voy a morir y a lo mejor me voy a morir en pecado mortal y yo tengo mucho miedo. Le tenemos miedo a Dios y entonces nos olvidamos que Dios es un Dios Padre de misericordia. Que cuando es igual que los hijos con los padres. Si te portas bien, mi mamá no me va a regañar, no me va a castigar. Y no es Dios el que castiga. Hay que tener mucho cuidado con esto. El temor de Dios es que Dios castiga. Yo me castigan mis obras, porque no hay nadie más libre que aquel que camine bajo los preceptos de Dios. Por eso dice, el que manda se equivoca, pero no el que obedece. Entonces ese temor de Dios es temor a ofender a un Dios tan bueno, a un Dios Padre, a un Dios que fue capaz de llegar a la cruz y que yo lo he ofendido cada día con mis actos. Este es no temor de miedo, sino temor de ofenderlo. Porque yo sí creo, de verdad. Yo digo esto a los estudiantes. Cuando hablo de la Eucaristía, yo digo, hagamos de cuenta que de pronto Cristo entra resplandeciente y se nos presenta aquí. Perdón, Señor, por mi orgullo, porque tan pecadores no somos dignos de que se nos presente, pero supongamos, vamos a hacernos una ilusión. ¿Cuál es la actitud de ustedes, chicos? Y ellos empiezan, ¿no? Ay, me lo quedaría mirando. Yo le pediría tal cosa. O sea, digo, a ver, piense, caramba, no es que me diga que no me hable de lo que se piense. Y bueno, me dicen cosas que a mí me, no me satisfacen. Y me dice, sorry usted, yo me quedaría, yo me echaría a sus pies a llorar. Es que yo no tengo cara para levantar la mirada, porque yo creo que estar ante la presencia de Jesucristo es verme desnuda. Ahí no puedo
no puedo excusarme. Yo creo que su sola presencia va a ver lo hipócrita que he sido, la miseria humana que yo soy. Pero mire, yo esto lo sé, pero no me convierto. Pregúntele a la madre Ana Gonzalo. No me. Por eso usted ahora tiene una tarea de orar por nosotras. Bueno, todos estamos en este camino de conversión. No podemos decir que somos santos, ¿no? Y es lo que yo también decía en algún programa anterior, pero estamos en ese camino y eso es lo importante, que nos aceptemos como somos y que somos capaces de mejorar cada día. Yo, bueno, familia de CBB, hemos llegado al final de este programa especial con nuestras dos invitadas queridas, Sor Anita, Sor Alejandra. Para mí ha sido un enorme placer poder compartir con ustedes este programa, pero les recuerdo que este no es el final de nuestra relación con el Espíritu Santo, sino apenas el comienzo. Recuerda que no estás solo en las batallas de la vida. Tienes dentro de ti al dulce huésped del alma y tienes a tu disposición esos 7 dones que hoy nos ha recordado la hermana Alejandra. Y no son solo los 7 dones, recuerden todos los frutos que ella también nos explicó y de lo que debemos alejarnos de todas las tentaciones que nos hacen daño en nuestro caminar. Estos dones no son adornos, son herramientas de poder para que vivas con alegría, con paz y con una fortaleza que el mundo no te puede dar. Te invito a que esta noche, antes de dormir, hagas una oración sencilla al Espíritu Santo. Le digas, Espíritu Santo, tú me conoces mejor que yo mismo. Activa en mí el don que más necesito. Que ese don se active de aquí en adelante y ten mucha fe. Gracias por acompañarnos en esta misión de llevar el camino, la verdad y la vida a cada rincón. Si este programa te ha ayudado, no olvides compartirlo para que más almas se enciendan con el fuego del amor de Dios. A ustedes, dos hermanas, les agradezco infinitamente y espero comprometerlas para un siguiente programa. Pairita, no sabe la alegría que me da escucharla, de ver esa niña tierna, dulce, tan inocente que la conocí tan pequeña y verla ahora una madre de familia y a Dios. La felicito y la abrazo a la distancia. La quiero mucho y cuente con nuestras oraciones. Y gracias por esta, no sé, esa luz que Dios le dio para que nosotras estuviéramos en estos momentos de una manera tan hermosa como es la vida espiritual, la vida religiosa, la vida de Dios, en fin, hablar de cosas hermosas que Dios nos da a nuestro corazón, a nuestra alma y que es un beneficio para la familia y para el mundo que tanto necesita hoy más que nunca orar y amar a Dios con profundidad como usted lo hace. La felicito y le agradezco mucho que me haya comentado de esta vida espiritual que usted lleva. Es como una madrecita y no sé si reza más que nosotros, pero rece por nosotros y nosotros por usted. Gracias, Oranita. Sí, Gracias, siempre gracias. voy a rezar por usted y también por la hermana Alejandra y por toda la congregación de las hermanas de San Francisco de Sales que siempre les debo mi corazón. Eso sí, porque es una hija de San Francisco de Sales. Así es. Gracias. Entonces, que tengan Gracias. una buena noche y Noche. bendiciones para todos. Gracias, hermana Alejandra. Gracias, Soranita. Así que Dios nos bendiga y les acompañe. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye. Amén. Amén.